Fundación Universitaria María Cano. Bienvenidos a este espacio académico de promoción y prevención. Hoy hablaremos sobre una serie de estrategias que favorecen el desempeño vocal en todas las etapas del ciclo vital, evitando así el abuso de la voz. Esta es producto de un complejo conjunto de procesos que evolucionan a medida que crecemos. Además, cambia acorde a factores ambientales, laborales, emocionales, entre otros, que pueden influir negativamente en su producción. Por ello, es fundamental conocer nuestras características de voz, el ambiente que nos rodea y los malos hábitos que la pueden afectar diariamente. Para hablar del tema nos acompaña la fonoaudióloga Luz Ángela Quintana Sánchez. Bienvenida a este espacio académico. Mil gracias por la invitación. Para iniciar es importante definir científicamente qué es la voz. Fisiológicamente es el sonido producido por los pliegues vocales al momento del paso del aire. Si lo vemos desde la parte social, es un rasgo distintivo de las personas que permite distinguirlas unas de otras. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, ¿cuáles son las características de la voz? Porque algunas personas tienen diferentes elementos en el momento que hacen una elocución verbal. Las características de la voz son tres: la intensidad, el tono y el timbre. El tono de la voz está dado en hertz, entonces está dado en agudo o grave. La intensidad se reconoce como el volumen de la voz, entonces puede ser débil o fuerte. Y el timbre ya es la característica individual de la persona, que está dada por sus características craneofaciales. Bueno, cuando hablamos de tono y usted denuncia que es grave o agudo, ¿hay alguna diferenciación entre esa característica para hombres o mujeres? Generalmente las mujeres contamos con una frecuencia mucho más alta, entonces se puede considerar una voz aguda, incluso los niños también entran dentro de esa categoría. Los hombres generalmente tienen una voz grave, sin embargo, cuando vamos recorriendo el ciclo vital y llegamos a ser adulto mayor, la frecuencia baja en hombres y en mujeres y puede generarse un tono de voz grave. Bueno, usted habla de algo importante y es cuando nosotros ya llegamos a una edad de adulto mayor o las personas llegan a una edad de adulto mayor, pero hay unos periodos de transición en la vida del ser humano donde la voz tiende a cambiar en muchísimos aspectos. ¿Cuáles son esos cambios que se dan con la edad? Cuando somos niños y pasamos a la adolescencia, el cambio hormonal de crecimiento hace que ese conjunto entre las hormonas y el crecimiento cambia la estructura de los pliegues vocales y de la laringe. Hay un alargamiento y eso produce los gallos mal llamados que se producen en la adolescencia de los hombres. Lo mismo sucede con el periodo de menopausia en las mujeres, que hay un engrosamiento de los pliegues vocales, hay una disminución en el colágeno y eso hace que la voz se engrose y por tanto se escuche mucho más grave. Bueno, cuando estamos en la vida escolar sobre todo y en todo el periodo, sea la escuela, el colegio o la universidad, hay muchos elementos de la voz que varían y cuando uno asiste al fonoaudiólogo le dice que uno tiene conductas de abuso vocal. ¿Por qué se da entonces ese abuso vocal o en qué consiste? El abuso vocal es una categoría muy grande que engloba una cantidad de malos hábitos vocales. Pueden ser hábitos respiratorios, fonatorios o de resonancia. Entonces, podemos considerar gritar, chillar, imitar voces, hablar en una intensidad un poco más alta, reconocer de pronto nuestras características vocales hace que lo podamos manejar de una mejor manera. Entonces, utilizar la voz de una manera inadecuada durante largos periodos de tiempo también es un proceso de abuso vocal, o si es momentáneo, en el caso de gritar o en el caso de estar en un concierto y tener que subir la intensidad de la voz, eso hace también que nuestros pliegues vocales sufran. Eso quiere decir que el abuso vocal se puede presentar en cualquier persona, no solo en los estudiantes, porque es la edad donde uno más tiende a ser eufórico, a expresar con la voz, a emitir sonidos que no son adecuados, a gritar. ¿Se puede presentar en cualquier tipo de personas? En cualquier edad y en cualquier espacio. O sea, los niños, si uno sale a un recreo, a un espacio de ocio en un salón de clases, casi el 95% de los niños están gritando y la profesora también, ¿ya? Si vamos a un concierto, si vamos a un salón y un docente también lo hace, una mamá lo hace cuando le sube la voz a sus hijos,
En realidad casi que todos hacemos, si no somos conscientes de nuestras características de voz y no somos conscientes de los espacios y las características donde nos desenvolvemos, vamos a tener un abuso vocal. Bueno, el abuso vocal entonces es un deterioro que uno le puede ir ocasionando a esta conducta humana que es en sí la voz. ¿Cuáles serían entonces esas consecuencias que deterioran la voz como tal? El peor de los escenarios es cuando ya existe un daño estructural de los pliegues vocales. Entonces podemos hablar de nódulos, que son crecimientos anormales en los pliegues vocales, igual que los pólipos. Pueden haber úlceras de contacto, es decir, que hay ampollas o se rompen las ampollas y ya hay una laceración. Puede existir también unos edemas, que son los edemas de Renke, que también pueden generar daños a largo plazo y que tendrían que tener un tratamiento quirúrgico que tendría mucho más impacto en la vida de la persona. Si podemos evitarlo, si tenemos unos mejores hábitos, si tenemos unas mejores características de la voz y tenemos mejor dominio de nuestra voz, vamos a evitar una cantidad de daños a futuro. Bueno, hay diversas conductas porque en la vida cotidiana uno utiliza la voz todo el día. ¿Qué conductas atentan o qué conductas desencadenan el abuso vocal? Cuando tenemos unos malos hábitos respiratorios, entonces no tomamos el suficiente aire para poder producir nuestra voz, cuando tenemos intensidades de voz muy altas o muy bajas, cuando tenemos dificultades para proyectar nuestra voz y utilizamos de mala manera el conducto o las conductas vocales. Si chillamos, es decir, subimos de una manera inadecuada la intensidad de nuestra voz. El hecho de cantar, a veces creemos que somos cantantes y resulta que no lo somos y no tenemos técnica y hacemos un mal uso de nuestras habilidades vocales. Todos esos elementos, todas esas conductas, el grito, hace que los pliegues vocales sufran daños momentáneos o ya crónicos. Bueno, en diversos espacios se habla de abuso vocal, en otros se habla de mal uso vocal. ¿Cuál sería la diferencia técnica de estos dos elementos? Está dado en términos de tiempo. El abuso es a largo plazo. Cuando yo no sé utilizar mi voz en un periodo largo de tiempo, es longitudinal. Y el mal uso es momentáneo. Te doy un ejemplo. Un docente, digamos, que infortunadamente en un mal espacio de clase tiene demasiados niños, tiene demasiado ruido, grita todo el día, toma café, fuma cigarrillo, toma de pronto bebidas gaseosas y tiene un aire acondicionado. Entonces todas esas características, si él no tiene dominio de su voz, hace que tenga esa dificultad durante toda su jornada laboral, durante años puede pasar. O puede suceder el mal uso, que puede ser momentáneo. Entonces era el caso del concierto que te decía. Entonces vamos al concierto, cantamos, nos creemos cantantes, ¿no? Entonces seguimos cantando y cuando salimos seguimos utilizando inadecuadamente nuestra voz y por eso después, cuando vamos a una discoteca, también nos sucede que salimos disfónicos y también salimos con dificultades para escuchar por el nivel de ruido que tuvimos durante ese momento. Bueno, la voz es usada no solamente por profesionales de la voz como tal, sino por todos nosotros. Y cuando se deteriora, pues se ve afectada nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestra vida académica. ¿Qué cuidados debo tener a diario para evitar que se aparezca el ronquidito, la disfonía en algún momento? El primer paso es conocer su voz. Nadie va a reconocer sus características como nosotros mismos. En ocasiones vamos a determinar que nuestra voz está cambiando y eso lo puede determinar otra persona o nosotros. Entonces, lo primero que debemos hacer es saber cómo funciona nuestra voz. En ocasiones vamos a ver que nuestra voz es mejor en la mañana, funciona mejor en la tarde, en la noche, entonces debemos determinar también esos espacios de conocimiento. Hidratémonos todo el tiempo. Hidratémonos con agua, y hago el énfasis en el agua porque muchas veces lo hacemos con jugos, con bebidas frías que también cambian el pH de los pliegues vocales y en vez de hacer un bien estamos haciendo un daño. Respiremos de forma adecuada, de tal manera que la columna de aire permita un mejor desempeño vocal y
evitemos fumar, evitemos estar en espacios con contaminantes, con partículas que puedan alterar el desempeño de nuestra voz. Bueno, los profesionales de la voz, es decir, los fonoaudiólogos como tal, hablan de una práctica que es muy adecuada para todos y es la higiene vocal, pero no todos conocen en qué consiste. ¿Nos puede explicar este proceso? Las técnicas de higiene vocal son tres, o se agrupan en tres. Una que son las técnicas de respiración, que tienen en cuenta ejercicios para el dominio de la columna de aire, entonces para el sostenimiento de la columna, para el aumento de la capacidad respiratoria y para la optimización de la columna de aire para la producción de la voz. Son una serie de ejercicios que se pueden realizar, sin embargo es necesario que esos ejercicios sean acompañados por una evaluación de la capacidad respiratoria para que sepamos hacia dónde ir, hacia incrementarla o optimizarla. En el caso de la fonación, tiene que ver con la optimización de la vibración de los pliegues vocales y en el caso de la resonancia para saber si se tiene que proyectar la voz o si se tiene que impostar la voz. Entonces, son técnicas específicas que van acompañadas de una evaluación para determinar el objetivo a cumplir con cada una de ellas. En el contexto universitario, en las escuelas, vemos niños que están en crecimiento o adolescentes que están cambiando su voz como tal. ¿Hay alguna edad específica en que las personas puedan usar la técnica vocal o se puede implementar desde edades muy tempranas? Desde edades muy tempranas, incluso entre más temprano la persona pueda reconocer su voz, mucho mejor, o podamos educar en mejores hábitos vocales, mucho mejor. Entonces, en el caso de querer acercarnos a la higiene vocal, lo primero que debemos hacer es evaluar el desempeño vocal de tal manera que podamos focalizar la técnica y optimizar el desempeño según las necesidades de la persona. Bueno, muchas personas tienen ese mal uso que usted dijo o abuso vocal y empiezan a presentar disfonía reiteradamente. Sin embargo, no asisten ni al médico y mucho menos al fonoaudiólogo. ¿Qué sugerencia usted le da a toda nuestra comunidad académica para que asista oportunamente al fonoaudiólogo o en qué momentos debe asistir? En el momento en que se reconozcan, en que realicen una autoevaluación y sepan que su voz está cambiando, que reiteradamente tienen disfonías, que tienen dolores en la laringe y no saben por qué. Muchas veces nos acercamos a remedios caseros, las mentas con leche, la miel. No estoy desconociendo esos remedios, pero es bueno que nos podamos acercar al profesional preparado, capacitado para manejar, evaluar e intervenir la voz y que nos pueda dar las pautas necesarias. No es necesario que esperemos a tener la disfonía, sino que al momento en que podamos acercarnos, que tengamos la oportunidad, hagámonos una evaluación, dura 15, 20 minutos, máximo 30, y de ese momento ya podemos determinar si necesitamos o no necesitamos higiene vocal o alguna técnica que nos pueda colaborar. Bueno, como vemos es uno de los servicios que tiene nuestra institución, así que hacer uso adecuado del mismo. Como vimos a lo largo de este espacio, el abuso y su prevención es una condición que puede afectar a cualquier persona y puede evitarse con la interiorización de hábitos saludables que contribuyan a una buena producción de la voz y al bienestar comunicativo. Todos somos susceptibles de desarrollar malos hábitos vocales que desencadenen un abuso vocal y posteriormente una disfonía. Por tanto, es nuestra responsabilidad utilizar las técnicas de higiene vocal para prevenirlo. Los invitamos entonces a acudir al fonoaudiólogo para mejorar sus características, facilitar su producción y evitar daños posteriores. Por hoy culminamos este espacio, los esperamos en otra oportunidad donde abordaremos un tema de interés general que nos permita estar en bienestar contigo. Hasta pronto.